Se acaba de presentar una iniciativa de ley con respecto al desarrollo en el campo. ¿Qué alcances tiene esta intención? La semana pasada, aquí en la Secretaría del Campo, se presentó la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Chiapas. Esta ley a nivel nacional existe desde el año 2003, la aprobamos en el Senado de la República. Yo, siendo secretario de la Comisión de Agricultura en el Senado en ese tiempo, me tocó la coordinación técnica de su aprobación y evidentemente nos llamó la atención que acá en el Estado no tuviéramos una legislación que pudiera mantener la reciprocidad con los temas, con la programación, con la presupuestación, porque finalmente es el sustento sobre el que se establece a nivel nacional todos los programas del sector. Chiapas tiene muchas leyes, no han desaparecido lógicamente. Nosotros mismos pedimos y reconocemos mucho la extraordinaria labor que tuvo el Congreso del Estado el año pasado, que nos aprobó la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria. Fue determinante, la presentó a petición de la urgencia que teníamos el diputado Fidel Álvarez. Es una ley que nos permitió mantener, gracias a su promulgación, el estatus que todavía mantenemos. Es el único estado Chiapas libre de la diarrea porcina. Y esto significa grandes beneficios para una rama de producción pecuaria, que es la porcina, en donde se han hecho inversiones muy cuantiosas por grupos chiapanecos que ya han logrado avances extraordinarios. Ya Chiapas es prácticamente autosuficiente en el suministro de carne de puerco. No lo era hace 5 años, hoy ya lo es, e incluso están ya en condiciones de poder atender otros estados que han perdido precisamente la preponderancia que tenían por la presencia de esta enfermedad y que tienen la mira puesta, y no dudo que lo van a alcanzar en poco tiempo, en pocos años, para poder ser exportadores a todo el mercado asiático, que tiene condiciones de exigencia sanitaria muy altas. Las más altas que hay a nivel mundial son las barreras sanitarias que tiene Japón y que tiene China. Entonces aquí se está haciendo una inversión muy importante en ese sentido y había que salvaguardarlo. Y como siempre sucede, hay partes de productores de otros estados y comercializadores de esta carne en el estado que tienen poca conciencia y compromiso y visión de los problemas que causan, y empezaron a meter embarques diciendo que iban a rastro y no iban a rastro, se iban a centros de acopio para que luego fueran vendidos como pie de cría, y vino un embarque enfermo. Afortunadamente se detectó, fue un conflicto fuerte que hubo en el Ejido del Triunfo, en el municipio de la Independencia, logró superarse. Fue fundamental el trabajo del Comité de Fomento y Desarrollo Agropecuario, lógicamente de la parte específica de los productores y criadores de puerco, y necesitábamos esta ley para que pudiéramos parar estos embarques que entraban de manera inevitable, sustentados en ciertos ordenamientos, no leyes, sino ordenamientos y circulares que habían por Zagarpa a nivel nacional. Entonces esta ley permitió que nuestra ley estuviera encima de ellos. Hubieron problemas que lógicamente el señor gobernador, el señor Manuel Velasco Cuello, atendió con prontitud y bajo el interés y necesidad de salvaguardar al Estado de estas enfermedades, y incluso desaparecieron las presiones políticas de otros estados y de la misma federación para que aquí pudiera entrar todo el mundo sin rendir cuentas. Entonces tenemos lo menciono porque tenemos una, digamos, relación necesaria y estrecha y muy productiva con el Congreso del Estado. Y esta Ley de Desarrollo Rural no está siendo la excepción. Entonces, el Congreso, la Comisión de Agricultura expresamente, que fue quien integró esta iniciativa de ley, a cargo del diputado Fidel Álvarez, nos pidió la participación de la Secretaría y la convocatoria a distintos
grupos, organizaciones sociales y ramas de producción para que pudieran vertir previamente sus puntos de vista y esta iniciativa tuviera el enriquecimiento con el punto de vista de la sociedad. Por eso, hoy que ya esta iniciativa se presentó ante el Congreso, de manera muy gentil, el Congreso del Estado, con la presencia del presidente del mismo, del diputado Eduardo Ramírez Aguilar y el diputado Fidel Álvarez, vienen a la Secretaría, estando presentes todos estos grupos que participaron, a hacernos entrega de la iniciativa que ya se está discutiendo en comisiones. Me preguntabas que qué contiene, que cuáles son los aspectos más relevantes de la misma. Bueno, primeramente, que no hayan programas oficiales que se puedan, digamos, excluir entre ellos, sino que todas las dependencias seamos responsables, primero, de la conservación del medio ambiente, segundo, de la generación de ingresos dignos y soportables para los productores, y tercero, que los programas de una institución no sean contradictorios con los de otra. Entonces hacemos una obligatoriedad, se hace una obligatoriedad en la ley para que todos los programas y presupuestos de las dependencias estatales tengan que tener previamente un cruzamiento para que transversalmente yo no tenga programas de ganadería, por poner un ejemplo, que vayan a atentar contra los programas y la promoción de una ganadería de bajas emisiones que lleva a cabo la Secretaría de Medio Ambiente, que los fondos y fideicomisos de garantías líquidas o fondos para el fomento económico o el fondo que tenemos de concurrencia con el gobierno federal no vayan a tener programas que vayan a ir a atentar para desmontar zonas que hoy deben ser protegidas o que son ya zonas protegidas, para establecer un programa ganadero o para establecer un programa agroindustrial, sino que todo tenga concordancia para que lo que predomine es el interés y el beneficio, primeramente al ser humano, al habitante, y segundo, a la preservación del medio ambiente, que es fundamental, porque en el sector del campo, si no tienes suelo, si no tienes cielo y si no tienes agua, definitivamente ninguna actividad puede florecer. Se han hecho esfuerzos muy importantes en este gobierno para preservar a Chiapas con la menor incidencia de incendios forestales. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para reforestar, pero sobre todo, Ángel Mario, me consta, y lo digo sobre todo con un reconocimiento, porque lo puedo comparar con lo que en otras épocas pasadas me tocó, siendo funcionario, también ver lo que se intentaba o se podía hacer en el ámbito social. Este gobierno ha creado con una gran profundidad una conciencia de conservación extraordinaria. El trabajo que se ha hecho en las escuelas, el trabajo de los niños y de las niñas y de los jóvenes en las escuelas, la comunicación que han hecho a sus padres, nos permite ver que en el ámbito general de la sociedad, en los comisariados ejidales, en los dirigentes de las organizaciones de productores, en los integrantes de los ayuntamientos, cuando se han ido conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y de Protección Civil y Secretaría del Campo a promover las medidas de seguridad para que no hayan incendios, que no se hagan limpias fuera de la normatividad que deben tener, fuera del tiempo en que se deben hacer, que no hayan caza furtiva que luego prenden fuego para poder capturar una iguana y devastan cientos de hectáreas de selva o de bosque medio o alto. Cuando hemos ido a ello, hemos encontrado una respuesta extraordinaria de la sociedad, y es producto de este gran trabajo que se ha hecho de concientización precisamente en quienes son la parte más importante de nuestras familias, que son nuestros hijos. Oiga, en esta ley o en esta iniciativa de ley se contemplan sanciones para el contrabando de carne de Centroamérica hacia México. Bueno, en la ley de sanidad y fomento pecuario, sí, pero recordemos que la cuestión de Centroamérica a México es un tema federal, no estatal. Lo que hay son sanciones para quien ya en territorio chiapaneco pudiéramos encontrar con un ganado que no tenga la documentación y los
justificaciones y requerimientos sanitarios que debe tener. Que eso es muy común que se dé, ¿no? Principalmente en la zona fronteriza del Soconusco. Sí, Guatemala no tiene programas gubernamentales en materia de sanidad. Nosotros sí, en México, y Chiapas no es la excepción, con el Comité de Fomento y Desarrollo Pecuario, el Comité de Sanidad y Fomento Pecuario del Estado, que está integrado no por funcionarios gubernamentales, sino por las ramas de producción pecuaria, por los dirigentes. Este comité tiene 3 labores fundamentales. El primero, estar cuidando la entrada de ganado que no venga libre de condiciones sanitarias. Segundo, los trabajos de campañas, que es el barrido de tuberculosis y de brucelosis. Y tercero, las labores de coordinación para todas las actividades que en el ámbito federal se llevan y regional, con Chiapas, con Oaxaca, con Tabasco y con Veracruz, para que las visitas que se hacen conjuntamente entre el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y Zagarpa, vengan estas comisiones binacionales de manera coordinada a verificar las condiciones y trabajos que hacemos para que hoy, que somos prácticamente la mitad del Estado quienes estamos en condición de exportar directamente, lo sea también la parte norte y una parte pequeña de la frontera en la costa, que es Tuxtlachico, Unión Juárez y Cacahuatán, que no tienen esta condición para poder hacer un tránsito de manera libre a otras zonas y entre ellas, consecuentemente, tener la exportación. Se ha hablado mucho de agroindustrializar Chiapas. ¿Hay avances en ese sentido? Sí, sí hay avances, pero hay también puntos contradictorios surgidos de la nueva condición del mercado global. Hace 20 años, el problema de Chiapas en materia ganadera era que no habían rastros. Teníamos que tener rastros para que el ganado no se fuera en pie y se fuera ya procesado. Hace 20 años también el problema era tener una industria maderable que impidiera que la madera saliera en pie y que se le diera un valor agregado. Hoy los rastros, no solamente en Chiapas, los rastros no tienen funcionalidad en distintos estados de la República porque el mercado de exportación, al que se conduce más de la mitad de la producción ganadera que tiene México, lo que requiere es animales que estén entre 200 y 250 kilos y no animales de 400 o 450 kilos que son los que se van al rastro. Entonces hay toda una red de exportadores dedicados a ello, que tienen ya la vinculación comercial con las áreas correspondientes en Estados Unidos, que vienen a los estados del sur, que compran estos animales, digamos, en la mitad de su desarrollo, los llevan, los finalizan bajo condiciones muy específicas que está requiriendo el mercado norteamericano y hacen ellos la exportación directa. Entonces, el hecho de que la agroindustrialización se dé para materia ganadera, pues ha puesto de relieve que lo que antes se consideraba como un factor fundamental para ello, hoy ya no está funcionando. Se ha avanzado mucho. Si nosotros vemos hoy en materia de café, prácticamente un 40% de la producción de café que tiene Chiapas está saliendo con marcas propias de productores, de organizaciones sociales, de cooperativas, de uniones de ejidos, y salen con un envase extraordinario, con envases al alto vacío, que conservan perfectamente bien toda la calidad del grano tostado y molido, que tienen ya mercados. Se llevan a cabo aquí en Chiapas la Expo Nacional de Productos No Tradicionales, que son precisamente los productos agropecuarios que han tenido una transformación y que ya no están en su forma típica primaria, y se cierran operaciones muy importantes. En la que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, se cerraron operaciones comerciales por más de 85 millones de pesos en el breve tiempo de tres días que dura el evento. Se hicieron ventas directas superiores a los 25 millones de pesos y quedaron contratos sujetos a otro tipo de coordinaciones y vinculaciones posteriores a la feria por aproximadamente 150 millones de pesos. ¿Cuáles son los productos fundamentales en ellos? El café, el agave comiteco, que se está
de nueva cuenta produciendo con mucho éxito en la región precisamente de Comitán. Transformación de productos como la miel, que tenemos una extraordinaria calidad y se ha ganado un mercado muy importante. La producción industrial ya también de mango, de plátano, e incluso carne de conejo, que es una nueva actividad que se ha inducido en los programas de combate a la pobreza, y así como otras cuestiones muy importantes, conservas de hortalizas y picantes, chiles, que Chiapas tiene una gran variedad de todos ellos. Entonces es muy importante. Se ha trabajado mucho también en la transformación de productos para fines estéticos, cremas, jabones que tienen poderes, digamos, regenerativos de la piel. Se está usando mucho el tepescohuite. Ha habido una muy importante, significativa transformación de los productos primarios, tal vez mucho mayor de lo que podemos a veces apreciar por parte de los productores. ¿Qué lo ha ocasionado? Creo que han sido dos factores fundamentales. Si bien el retiro de los gobiernos estatales y federales de algunas funciones que antes se llevaban a cabo de manera directa al campo, han hecho que las propias organizaciones, que la sociedad civil se fortalezca por sí misma y que haga buen uso de otros programas diferentes y complementarios que se crearon, más para darle acceso a los mercados, a las innovaciones, a las nuevas tecnologías a los productores, rompiendo aquel esquema de que el que lo conducía y lo hacía era un extensionista que llegaba directamente a enseñarles a convertirse en el director operativo de lo que hacían los núcleos agrarios o las organizaciones sociales o la empresa de la pequeña propiedad en el medio rural. Han tenido sin lugar a dudas una evolución mayor. Y la otra, que es un acierto aquí en Chiapas, la creación del organismo Marca Chiapas, que es una expresión propiamente de la sociedad chiapaneca, que tiene lógicamente un respaldo y un acompañamiento en sus tareas por parte del gobierno del estado, pero que Marca Chiapas ha creado un nivel extraordinario de certificación de calidad en la producción de materias primas, la transformación de las mismas y la prestación de servicios, porque está el tema turístico con hotelería, la prestación de servicios, transformaciones agroindustriales en materia de tejidos, producción de licores, cacao, café, etcétera, y en fin, muchísimas ramas de producción agropecuaria. Basado en lo que dice, secretario, ¿cuál sería el mercado más fuerte, más importante para Chiapas? ¿Y qué producto es el que se está llevando? Bueno, creo que Chiapas debe ver primeramente a nuestro propio mercado nacional. Interno, sí. Tenemos sin lugar a dudas un mercado muy importante en Centroamérica. Centroamérica tiene entre Guatemala, Honduras, Salvador, parte de Nicaragua, Costa Rica, tiene más de 25 millones de habitantes, y a veces nosotros queremos llegar al Distrito Federal porque tiene 12 millones o 20 millones, perdón, entre la zona conurbada, Estado de México y Distrito Federal, y evidentemente pues todo el mundo llega al Distrito Federal y estamos descuidando un mercado complementario que, por decir algo, te voy a poner un dato, hay un tratado de libre comercio con los tres países que se llaman Triángulo Norte, son Guatemala, Salvador y Honduras. Toda la negociación que hay entre México y estos tres países en el marco de ese tratado de libre comercio implica mucho tipo de productos, productos eléctricos, pinturas, tuberías de PVC, pero el 50% son productos procesados agropecuarios. Y el 85% de estos productos agropecuarios transformados, que son parte de este intercambio con estos países de Centroamérica, se fabrican en Monterrey, Nuevo León, incluidos jugos de tomate, mango, cítricos, etc. Y evidentemente cosas que aquí producimos, que de aquí se están llevando a transformarse en Monterrey,
y por eso hemos incluso buscado, con la intervención, con la gestión directa del señor gobernador del estado, vinculación con estos grupos que hay en Nuevo León, para que vengan y con la industria pequeña, todavía incipiente que tenemos acá, con el contacto con los productores agropecuarios de manera directa, se pueda conocer qué hacer conjuntamente y se aprovechen instalaciones extraordinarias que hoy tiene ya Chiapas, con el agroparque industrial que se construyó en el área de Puerto Chiapas, que además es parte del beneficio posterior que se dio como zona económica especial y que sin lugar a dudas pues está creada para darle valor agregado a nuestros productos, generar mano de obra, ponerlos en los mercados internacionales y locales, y por supuesto está también en una zona, siendo un puerto, abierta a traer del exterior componentes que puedan ser armados, concluidos e ir a otros mercados. Tenemos pues un mercado siempre descuidado por parte nuestra, que es el mercado centroamericano. Tenemos el gran potencial de los mercados centrales que tenemos entre México, toda la producción del Bajío, una asociación con los principales núcleos industrializados de materias agropecuarias que están básicamente establecidos en Nuevo León y en el Estado de México y la Ciudad de México, y lógicamente el mercado centroamericano, que ya es un mercado de nuestros productos tradicionales, del café, del plátano, del café. Rambután ya se está exportando, limón ya se está exportando directamente, carne de bovino en pie ya la estamos exportando directamente. Hace 3 años no lo éramos. Hoy Chiapas ya es parte de los 10 estados exportadores de manera directa de carne de bovinos a Estados Unidos. En fin, estos son nuestros mercados naturales. Evidentemente está también Europa, está Asia, la producción porcina en Chiapas. Su gran potencial serán los mercados asiáticos, son los grandes consumidores de este producto, pero que tenemos que tener un nivel muy exigente en materia sanitaria y otros aspectos más de calidad para que estos mercados también nos acepten y podamos llegar hacia ellos. ¿Se reactivará la efectividad con que se empezó, o por lo menos con que se anunció el Plan Puebla-Panamá? Bueno, el Plan Puebla-Panamá creo yo que fue una muy buena iniciativa, un buen proyecto. El Plan Puebla-Panamá finalmente quedó truncado porque era el desarrollo de infraestructura en el sur del país, conjuntamente con el desarrollo de infraestructura en el ámbito de todas las repúblicas centroamericanas, y que pudiéramos generar una zona de crecimiento económico, Centroamérica y sur-sureste de México, que primeramente elevara nuestros niveles y calidades de vida y, lógicamente, redujera la triste, dramática y siempre penosa migración a los Estados Unidos, porque pues, creo que es muy lamentable que tengamos que dejar nuestra tierra, nuestra familia, nuestro arraigo, nuestras costumbres, para ir a buscar el sustento cotidiano a los Estados Unidos de Norteamérica. Esa era la intención del Plan Puebla-Panamá. Hoy, del Plan Puebla-Panamá, pues prácticamente lo que pudiéramos tener como una actividad muy concreta y vigente para ello sería la zona económica especial que el presidente Peña Nieto, a gestión del señor gobernador del estado, Manuel Velasco, han tenido para la zona de Puerto Chiapas, ubicado en Tapachula, y la comercialización directa que el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte Centroamericano, como así se ha denominado, que fue producto precisamente de las gestiones del Plan Puebla-Panamá. Entonces, yo estas son las dos cosas vigentes que veo que pudieran tener un señalamiento parecido. Nosotros tenemos productos muy semejantes con Centroamérica. En algunas cosas Centroamérica tiene más experiencia que nosotros, tiene más niveles de producción, tiene más acceso a los mercados. Deberíamos sumarnos con ellos, hacer una fuerza común. En otros los tenemos nosotros, deberían ellos también sumarse con nosotros y que en conjunto lo pudiéramos llevar a cabo. Ellos son una fuerza extraordinaria en materia de producción de palma africana. Chiapas es el primer productor de palma africana a nivel nacional. Tenemos aproximadamente 65,000 hectáreas dedicadas a este cultivo. Guatemala debe tener aproximadamente 150,000 entre la
una pequeña parte de la zona fronteriza colindante con la costa de Chiapas y la mayor parte en la zona centro, toda la parte de Petén, lo que colinda con la zona norte nuestra, con Palenque, Benemérito de las Américas, Marqués de Comilla, y estamos incluso ya integrando esfuerzos. Hay una planta de extractora de palma africana que está ubicada en el municipio de Benemérito de las Américas y es una inversión promovida por Fondo Chiapas, donde hay inversionistas chiapanecos e inversionistas guatemaltecos. Este año se seguirá avanzando en palma africana, que es un cultivo pues llamado a ser el que tenga mayor extensión en el estado de Chiapas. Tenemos hoy 65,000 hectáreas y tenemos un potencial para más de 300,000. En materia de café hoy debemos tener en términos reales entre 180,000 y 200,000 hectáreas dedicadas al café. Maíz, que obviamente tiene una superficie basada básicamente en el autoconsumo de aproximadamente 700,000 hectáreas, pero de las que solo 150,000 se dedican a los mercados comerciales del maíz. José Antonio Aguilar Bodegas siempre ha sido un hombre, un político que da mucho de qué hablar, que está siempre presente en las cuestiones políticas del estado de Chiapas. Ahí estamos ya en un año electoral, estamos ya en un año efervescente, y el nombre de José Antonio suena en muchos lados y para muchas cuestiones. Está José Antonio Aguilar Bodegas en la perspectiva de un cargo de elección popular. Bueno, espero que José Antonio Aguilar Bodegas esté en la expectativa de la sociedad, no para algún cargo de elección popular. Yo amo a Chiapas, como creo que todos los chiapanecos lo hacemos. Creo que somos un estado con un extraordinario potencial natural y tenemos una extraordinaria también capacidad humana para desarrollarlo. Hemos tenido algunos gobiernos buenos y la mayoría gobiernos malos, muy malos, que no han sabido integrar, articularse con la sociedad, porque tiene mucha más iniciativa, capacidad y potencialidad la sociedad chiapaneca que el mismo gobierno, en mi muy modesto opinión. Creo que tenemos mucho por desarrollar y tenemos que estar conscientes de tres cosas que pueden ser fatales para el futuro de Chiapas. La primera, que no podemos seguir con esta desigualdad social que está generando enfrentamientos y confrontaciones entre la sociedad y entre parte de la sociedad y el gobierno. Tenemos que encontrar un camino adecuado para que esta falta de estructura que Chiapas tiene, presupuestalmente y financieramente, pueda tener la suficiente capacidad de atención a todos los problemas que el Estado tiene en todas sus regiones. Pero lograr esto requiere, sin lugar a dudas, visión de lo que hay que hacer, compromiso de que sea de la manera más honesta y eficiente posible, con los mejores hombres y mujeres de la sociedad chiapaneca, no con amigos, compadres y socios, sino con lo mejor de la sociedad para luchar por lo que Chiapas requiere y necesita. Y evidentemente tener también una vinculación con la Federación que entienda que Chiapas se integró voluntariamente a México, a la República Mexicana, buscando un nivel de bienestar que no se ha tenido todavía y que le hemos aportado muchísimo a México. Aportamos nuestras mejores tierras, aportamos el subdesarrollo de Chiapas para privilegiar el desarrollo de otras regiones. Fuimos el último estado en ser electrificado cuando somos los aportantes de una tercera parte de la electrificación que se da a nivel nacional. Somos el último estado en avance agroindustrial cuando fuimos durante años el aportador principal de las materias primas que desarrolló el tema agroindustrial en estados del centro y del norte de la República. ¿Por qué fue así? Por las políticas públicas que imperaban a nivel federal. No es porque los chiapanecos no hubiéramos sido capaces
ni hubiéramos tenido el deseo y hubiéramos tenido la visión de poderlo hacer. Pero acá era imposible porque las políticas públicas no te lo favorecían, y si te ibas al estado de Morelos o al estado de México o a la ciudad del Distrito Federal o te ibas al estado de Nuevo León, allá sí encontrabas todas las ayudas, todas las promociones, todos los créditos, exención de impuestos, etcétera, para el desarrollo de una industria. Entonces, México tiene que entender que Chiapas tiene condiciones y características muy especiales y que requerimos que esa comprensión se traduzca en programas que nos integren primeramente a los chiapanecos y después podamos tener la interrelación que debemos tener con el resto de la República. Han sido el año pasado un año de experiencias muy difíciles en el ámbito de la relación gobierno estatal con el magisterio por la reforma educativa, y en realidad tan es muy atendible lo que pide la Federación como atendible debería ser lo que te están pidiendo los maestros en Chiapas, porque Chiapas no es Coahuila, no es Nuevo León, no es Chihuahua, no es Distrito Federal. Entonces es obvio que tenemos que tener también una adecuación y adaptación coherente, lógica y basados en un bien común para lo que son nuestras condiciones. Y lo mismo en materia de infraestructura, lo mismo en materia de salud, lo mismo en materia del impulso a la producción y a la economía en términos generales, en materia del turismo. Es decir, Chiapas los últimos años ha tenido tal vez una inyección de recursos dedicados a programas sociales muy alto, pero bajo reglas y direcciones y políticas públicas establecidas a nivel central que no han sido las más benéficas a nivel local. Y consecuencia de ello, sin excluir que también hay una ineficiencia propia a nosotros como gobierno y como sociedad, desde un principio y la definición de la política pública, la mejor conducción para que esté dando aquí, en nuestro territorio, el mejor resultado. En este sentido, secretario, ¿tiene José Antonio Aguilar Bodegas un proyecto para Chiapas? Bueno, sí, un proyecto que se ha alimentado en casi 40 años de vivir, trabajar, caminar todo el estado, convivir con la sociedad chiapaneca, con todas sus organizaciones, estructuras y expresiones, con los ámbitos de todas las ramas de producción, y que te diría que podríamos concretarlo en 4 aspectos básicos. Chiapas necesita un desarrollo económico. Chiapas no puede vivir solamente de los recursos que te manda la Federación. Somos el estado que menos recursos directos recauda. Es cierto que le damos energía eléctrica, le damos petróleo y le damos gas a la Federación, pero eso no significa que tengamos ni generación de empleos directa para Chiapas, ni que nos esté dando ingresos directos al Estado. En consecuencia, lo que estamos recibiendo son participaciones y programas del ramo 33 de manera directa, pero estamos atenidos a los vaivenes que esto tiene a nivel nacional. Hay estados de la República que lo que reciben con participaciones de la Federación son menos que lo que tienen en sus propios ingresos propios. Pudiera ser que Chiapas tampoco tenga potenciales para llegar a estos niveles, porque hay finalmente en tantos años que han pasado, pues, desigualdades que ya se llegan a convertir en desigualdades inevitablemente fatales. Sin embargo, tenemos que hacer un Chiapas productivo, y para hacer un Chiapas productivo con desarrollo económico tenemos que desarrollar el campo, porque es el 50% de la población, porque además tenemos un potencial extraordinario en él, extraordinario. La palma africana, como te lo comentaba, nuestros cultivos de exportación con el café, con el mango, con el plátano, con el rambután, el cacao, que hemos ido cada día desatendiéndolo mucho más, el agave, que hoy los agaves y los licores son parte del 30% de la balanza agroalimentaria altamente superavitaria que tiene México con Estados Unidos. Son licores, son cervezas, son tequilas, son licores productos de qué, del campo, y aquí tenemos un potencial extraordinario con el agave comiteco
y hemos estado ya empezando a trabajar para que se restablezca y para que se convierta en una política pública su desarrollo. Entonces tenemos un potencial extraordinario en materia agropecuaria. La zona comiteca tiene también un potencial tremendo para la producción de tomates, obviamente bajo cultivos tecnificados bajo cubierta, nuestro potencial para materia de producción de etanol a través de la caña de azúcar y de otros cultivos como son el sorgo, que tenemos también condiciones fundamentales para llevarlo a cabo. Pero tenemos en materia del campo algo muy importante. Chiapas es la entidad federativa que tiene más insolación. Tiene el 30% de los escurrimientos acuíferos de todo el país. Y tenemos el viento, y por si faltara otro potencial, tenemos los potenciales de generación geotérmica que tiene el norte del estado en todo lo que es la zona de influencia del volcán Chichonal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer que el Estado con la sociedad chapaneca los desarrolle. No ponerlos a la venta para que venga gente de otros países o de fuera a hacerlo, no. Constituir al Estado como el gran promotor, con los grupos, con la comunidad chapaneca, para hacer quienes lo explotemos y logremos estos ingresos en mercados que son inagotables y que son de una alta densidad económica para poderlo hacer. Evidentemente, el tema del turismo, que es un tema tan conocido, tan agotado en cuanto a la visión del gran potencial que tiene, y estamos utilizando tal vez el 20% del potencial turístico que tiene nuestro estado. O sea, hace falta mucho. Hace falta muchísimo más. Tenemos la selva, tenemos todo lo que son los altos de Chiapas, tenemos la meseta comiteca, tenemos el río de la Venta, tenemos el Arco del Tiempo, que es un monumento natural que sería visitado por inagotables grupos de todo el mundo. Tenemos la cima de las Cotorras, en fin, tenemos los esteros, que son los esteros más ricos en fauna, en las distintas especies de mangle que hay en toda América. En fin, turísticamente tenemos un potencial inagotable y tenemos que trabajar también en la modernización para poder, mediante la industria y la modernización del comercio, desarrollar este sector, porque finalmente, ¿cuántos egresados hay de las escuelas superiores, de licenciatura, hoy de maestría, hasta de doctorado? Y en contradicción a lo que sucedía hace 30 años, que te ibas a México a estudiar para regresar a trabajar a Chiapas, hoy estudias en Chiapas para irte a trabajar a México. Entonces, estos aspectos son fundamentales y obviamente tenemos que preservar un activo fundamental que el gobierno de Manuel Velasco ha dado a Chiapas: la seguridad, la integridad física que tenemos en Chiapas, que es un activo invaluable. Obviamente hay aspectos de orden que también tenemos que trabajar muchos en ellos, pero estos aspectos de orden están también íntimamente ligados a estas desigualdades y atención de los grandes problemas sociales que en un principio te comentaba. Entonces, el tema económico, el tema de la atención de la seguridad y la justicia, el tema de la atención de los conflictos sociales, que pasan por un rezago histórico que nos dejó la lucha agraria, las presas dedicadas a la generación eléctrica, y que hoy tienen que integrarse, vincularse y sumarlos también a todo el avance que primero tengamos en Chiapas y que luego de manera unificada podamos tener hacia el país y hacia el exterior. Y fundamentalmente estar todos conscientes de que si los chapanecos no somos capaces de hacer por nosotros lo que necesitamos y tenemos que hacer, no estemos esperando que alguien de afuera lo venga a hacer. El sistema partidista en México está en decadencia, está en crisis, y en Chiapas peor. No tenemos partidos políticos sólidos, confiables, desde hace muchos años. ¿Cómo podría insertarse ahí José Antonio Aguilar Bodegas? Bueno, yo he tenido una carrera partidista muy intensa en el partido en el que he militado, en el PRI. Hoy veo con preocupación que
pues el PRI en Chiapas no es lo que fue, y también a nivel nacional no está haciendo lo que fue. Hay una indiscutible división de opiniones hoy entre el priismo, entre la sociedad mexicana y chiapaneca, de lo que el partido está haciendo. Yo estoy poniendo a consideración, evidentemente, primeramente, de con quien tengo una responsabilidad y una profunda gratitud por la oportunidad que me dio de insertarme a servirle a lo que más amo, que es a Chiapas, al señor gobernador del estado, a Manuel Velasco, y estoy analizando conmigo mismo mis propias posibilidades y potenciales de participación. Estoy a poco tiempo de que esto tenga que tener una definición, porque tampoco son temas que se puedan mantener en el éter. No puedo seguir siendo un funcionario que no defina mi posición. Estaría yo propiciando riesgos para lastimar la solidez institucional, y tampoco puedo, a título personal, soslayar, yo te diría un término que a veces lo entiendo de manera diferente, decimos la aspiración. No, yo no aspiro, creo que está mal dicho cuando decimos aspiro a ser, no, creo que debemos tener el interés y el compromiso de participar para que las cosas sean. Chiapas necesita nuestra participación política de todos. Hay quejas en la sociedad de que hoy el nivel político de los partidos es bajo. Participemos para que se incremente. A lo mejor es el alejamiento de la sociedad, aunque haya sido con causas originadas de los partidos políticos, pero finalmente el que se aleja es el que se aleja. Bueno, participemos. Yo en algunos momentos, te confieso, me he sentido muy decepcionado de lo que hoy son las trayectorias partidistas, los intereses tan mezclados entre la política y los negocios, el desinterés, la falta de compromiso de una verdadera vocación de servicio, que no esté pasando por qué aspiración de cargo ni de privilegio personal se tenga. Pues no hay mayor privilegio que la vida nos puede dar que servirle y que construir una sociedad de la que nosotros mismos somos parte, y que ahí están nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestras familias, lo que constituye nuestro universo de vida. No puede haber mayor privilegio que trabajar por el mejoramiento y por la conservación de ello. Entonces sí me he sentido a veces muy decepcionado de ver que estos que eran valores presentes en el pasado, hoy pareciera que no están desaparecidos, pero que sí hay una parte del entorno político que no los tiene presentes. Entonces yo creo que no podemos estar contemplando lo que venga desde, como dice el dicho, ¿no? Saca la silla a tu puerta y ve pasar el cadáver de tu enemigo. No podemos sentarnos a ver pasar el cadáver del porvenir. Tenemos que participar. Y yo, Ángel Mario, sí estoy con la firme intención y convicción de que debo participar, y que evidentemente no me he involucrado en pasos políticos específicos en esa materia ahorita, porque tengo una responsabilidad que no me permite hacerlo, no me debo permitir hacerlo. Tengo una responsabilidad que es atender una parte fundamental para el desarrollo y la gobernabilidad de Chiapas. Me dio esa confianza una persona que creyó en mí, que tuvo la confianza de hacerme participar con todo lo que esto implicaba, hacer implicar un cuadro político de otra época, de otro tiempo, etcétera. Bueno, yo soy hombre de respeto, de convicciones y de gratitud, y como tal, primeramente, pondré en su momento a consideración esta circunstancia, y evidentemente espero tener la anuencia, y entonces haré públicas mis intereses y mis compromisos de participación. ¿Para la gubernatura? Por supuesto, para la gubernatura. ¿Independiente o por el PRI? Bueno, es que creo que estamos en ese tema, están viviéndose
tiempos, digo, hace 20 años, si tú y yo estuviéramos platicando de esto, se antojaría imposible que estuviéramos pasando que del PRI te vas a otro partido, de otro partido te vienes al PRI. Yo, a pesar de que ya estoy en el club de que todo tiempo pasado fue mejor, me resisto mucho a ello. Creo que todos los tiempos son muy buenos y también tienen cosas malas. Y creo que esta época tiene cosas sumamente positivas, hasta en este entorno político que tantas inquietudes e intranquilidades nos genera. Pero lo primero que creo que tenemos que hacer es hacer un gran esfuerzo los políticos para transformar de inmediato esta desconfianza, esta desilusión, este demérito, esta bajísima calificación que la sociedad tiene a nuestro actuar, a nuestras intenciones y a nuestros compromisos. ¿Es posible rescatar la credibilidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que si no lo rescatamos, pues la función del gobierno pierde toda su capacidad de servicio y transformación. Una sociedad que no cree en un gobierno porque está dirigido por políticos corruptos, irresponsables, cínicos, abusivos, no cumple con su cometido, aunque lo esté cumpliendo. Entonces, la sociedad tiene que rescatar y volver a dar, por lo menos, el recurso de la duda. Pero nosotros somos los que tenemos que reconocer lo mal hecho, pedir perdón, reconocer lo mal hecho y abocarnos a que estas cosas cambien en la percepción y en la realidad, y evidentemente reconstruir juntos lo que se ha perdido. El debate, bueno, no debate, sino ya era prácticamente un combate entre José Antonio Aguilar Bodegas y el exgobernador Pablo Salazar, ¿está superado o es nada más una primera fase? Bueno, el que abre fuego es el que debe decir. Yo simplemente dije lo que tengo que decir y lo diré en todo tiempo y momento, porque no estoy inventando ni estoy tratando de sacar raja de ello, al contrario, los que sacaron raja de eso ya se fueron y dejaron a este estado hundido en la más profunda de las crisis. Son más de 4 millones de pesos diarios que se van a pagar de hoy a 30 años más por la deuda que dejó el gobierno de Juan Sabines. ¿Quiénes son responsables de que Juan Sabines haya sido gobernador? Están claramente señalados. Ni siquiera los electores en primera instancia, porque la vocación y la votación que se manifestó en las elecciones fue modificada y lo sabemos todo el mundo, incluyéndolos a ellos. Así que para mí ese es un tema evidentemente superado. No tengo por qué estar dándole vueltas a algo que no es mi opinión, es un caso juzgado ante la opinión pública y con una determinación claramente dada, y a mí lo que me interesa es que, y es ante lo que me siento comprometido, elevemos el nivel del debate, de la lucha política en Chiapas para un nuevo Chiapas, para un mejor Chiapas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hay elementos en Chiapas, me refiero a personas, que usted considere que tengan esa capacidad? Por supuesto. Hay muchísimas personas en la política, en la sociedad, en la empresa, en el actual gobierno, que son gentes positivas, que quieren hacer bien las cosas, que lamentan lo que sucedió, que a veces obviamente tampoco se pueden cambiar, pues no puedes sustraerte de las pésimas condiciones en que esto quedó. No solamente tienes que disponer de recursos que hoy podrías emplear, sino que además quedaste con obligaciones de una pésima estructura administrativa, como sucede en los ámbitos, hablemoslo con toda claridad, sobre todo en el ámbito de salud, donde hay más gentes que las que se requieren, o más gentes que están donde no deben estar y que no pueden estar donde deben estar. Entonces, tenemos que hacer todos un esfuerzo de reordenamiento, de orden, de conciencia y de responsabilidad social y colectiva. No podemos seguir pensando que un gremio
luche contra todo el resto de Chiapas para mantener un privilegio, cuando lo que estamos es haciendo privar a la sociedad chiapaneca de lo que debe tener, de salud, de educación, de bienestar, de empleo, de poder tener la seguridad de que su trabajo le va a dar bienestar y avance. No pedimos más cosa. Un padre que dedica su vida a tener el esfuerzo de darle educación a sus hijos, lo único que espera es que sus hijos tengan seguridad, que hoy se tiene, no lo podemos negar, que tenga una buena educación, que pueda tener salud y que tenga empleo para que crezca por sí mismo. Los que ya hemos pasado, los que ya tenemos una vida transcurrida, pues lo único que queremos es que, así como nosotros fuimos primero protegidos, luego fuimos formados, luego fuimos capacitados y volamos, así lo queremos hacer para nuestros hijos. A mí me afecta muchísimo emocionalmente cuando veo la deformación que se ha caído en la educación superior, porque todos antes sabíamos que quien estudiaba una licenciatura, si se quería inducir en un ámbito de la docencia, estudiaba una maestría. Por eso aquí se le llama una maestría. Claro. Si quería dedicarse a la investigación conjuntamente con la docencia, pues seguía con un doctorado. Pero hoy se estudia una licenciatura y vas luego a instituciones, algunas muy sólidas, pero otras de muy dudosa calidad, y estudias maestrías y doctorados porque no encuentras trabajo y porque piensas que con el agregado de una maestría o el agregado de un doctorado vas a encontrar el empleo, lo cual evidentemente no es cierto que suceda. Antes las maestrías y los doctorados estaban fundamentalmente para quien tenía que ir por un conocimiento especial y superior en lo que ya trabajaba, que generalmente iba al extranjero para poderlo traer acá, o en nuestras máximas universidades, empezando por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el caso de Chiapas en la UNACH, que son pues el centro y el recipiente básico de nuestra cultura, de nuestro conocimiento y de nuestra aplicación para el desarrollo de nuestra actitud y de nuestra actitud. A mí me da mucha pena. Siento cuando estamos en eventos que te invitan a una graduación, dices, ¿cuánto dura este momento de felicidad para el graduado y los padres cuando días y días y días sin trabajo? Y obviamente, pues como no hay trabajo, a seguir pagando colegiaturas mayores, más caras, para un nivel académico, que bienvenido que lo tengan, pero que no te va a cambiar en nada tu capacidad de empleo. Esto es lo que tenemos que modificar. Tenemos que crear un Chiapas que sea capaz de emplear a los propios chiapanecos. Yo creo que sí es factible, creo que tenemos los recursos suficientes para hacerlo y tenemos una sociedad que también de estas duras experiencias ha también madurado y está en muy buena capacidad de participación. Yo te puedo hablar con absoluto conocimiento de causa. En el ámbito que desempeño mi responsabilidad, en el ámbito del campo, del sector agropecuario, organizaciones, dirigentes de comunidades, etcétera, productores, son mucho más conscientes y maduros que a los que yo traté hace 20 o 30 años. Entonces, hay material. Yo me veo todos los días como una persona que trabajo por mis ideales, que me entrego plenamente a las cosas por las que creo y a servir en las cosas que yo puedo hacer para ser útil y para cumplirle a quien demanda, pide y requiere algo de mí. Que sea mi familia, sea un amigo, mis funciones en el ámbito gubernamental o tareas en el ámbito ya político electoral. No sé dónde esté dentro de 3 días, pero sí sé que hoy me veo haciendo lo que yo tengo que hacer para justificarme como una gente útil, como una gente positiva, como una persona que cumple lo que tiene que hacer. Y así me veo hoy, y si vivo mañana, haciéndolo mañana, y si vivo dentro de un año, haciéndolo dentro de un año.
Y dentro de este actuar diario, pues me veo luchando para que el partido al que hoy pertenezco se democratice, se abra, reconozca que está equivocado, que sus dirigencias no están a la altura de lo que la militancia es. Me veo luchando por eso, y si no se entiende y no se escucha, pues estar junto con esa sociedad militante para que esa sociedad militante sí pueda participar activamente en lo que debe hacer, que es en la transformación para bien de las condiciones que tenemos en el Estado. En eso es en lo que me veo. ¿Es un partido competitivo el PRI en este momento? Yo creo que no lo es. Creo que en este momento no lo es. Y los números electorales lo demuestran. El PRI tiene menos de 25 municipios en gobierno directo. Pues no somos competitivos. No lo será en el 18. El PRI tiene su condición histórica, su concepto tan fuerte del núcleo, de la unidad, de la disciplina y organización como valores fundamentales de una actividad y compromiso político, lo hacen potencialmente siempre, competitivos. Pero depende cómo se convoquen, depende cómo se llamen a la inclusión y depende cómo se dirigen. Es una muy buena estructura, siempre ha tenido gentes básicamente dedicadas a lo que tienen que hacer, con orden, con trabajo, con disciplina, pero si no les das entrada, si no los llamas y si no los sabes dirigir, pues el partido no es competitivo. ¿Algo que quiera agregar? Puntualizar algo que creo que es muy importante. Nunca dejemos de creer en nosotros mismos y creer en la capacidad y el potencial que tenemos en la sociedad chiapaneca, a pesar de lo que pudiera estar sucediendo. Creo que debemos siempre luchar, pero despojados de egoísmo, de querer tener privilegios personales, y entregarnos con nuestra mejor actitud y con nuestra mejor disposición a un bien común.